noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 20 de agosto. Estamos en vivo a las 7 de la noche con un minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Por segunda vez consecutiva, fracasó el intento de aprobar en primer debate el crédito de financiamiento rápido por 508 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que impulsa el Poder Ejecutivo. El crédito financiaría los gastos del gobierno y serviría para pagar a la caja 50 millones de dólares de la deuda que el Estado mantiene con la Seguridad Social. El freno a la aprobación de este empréstito lo impulsaron diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Nueva República, el Bloque Independiente de Nueva República y el PIN. Por su parte, el presidente Carlos Alvarado vetó hoy el proyecto que eximía durante un año el pago del IVA a servicios como ingeniería, arquitectura y topografía. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, justificó la negativa del Ejecutivo en que se eliminaron párrafos del proyecto original que a su juicio volverían contraproducente el objetivo buscado de bajar cargas al sector. Dos depresiones tropicales avanzan sobre el Mar Caribe y una de ellas se convirtió hoy en el primer ciclón de la temporada. Está ubicada frente a las costas de Honduras, al norte del país. Y la otra depresión tropical está a 800 kilómetros al norte de Puerto Limón. Los efectos de estos fenómenos atmosféricos se sentirán con fuertes lluvias en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Hoy la agenda noticiosa es intensa. Vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Costa Rica superó los 31.000 casos de COVID-19 con los 666 nuevos de hoy. Para este jueves, la cantidad de internados en unidades de cuidados intensivos llegó a 128 y el total de fallecidos es de 333. Por segunda vez, los diputados postergaron la votación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 504 millones de dólares. Costa Rica cuenta con una Comisión Nacional de Vacunas, quien, coordinado con el Ministerio de Salud, será quien debe definir los protocolos para inmunizar contra el COVID-19 una vez que hayan aprobado una vacuna. 1 de cada 4 docentes no tiene conexión a Internet o es muy inestable para las clases virtuales. Además, más de la mitad desconoce cómo se dan clases a distancia. La Contraloría General de la República dio un jalón de orejas a instituciones como el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Emergencias y comités de emergencias municipales. Esto por los criterios de selección que utilizaron a la hora de entregar víveres a las familias que vivían problemas por la pandemia. Ante los señalamientos, la Comisión Nacional de Emergencias asegura que con esta entrega de víveres han llegado a más de 200.000 personas. La Contraloría General de la República realizó un análisis de las acciones y controles ejecutados por diversas instituciones de gobierno para la distribución de víveres de 15 cantones con motivo de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. El análisis evidenció la falta de estrategia integral en la entrega de alimentos, ya que cada uno de los actores ha definido criterios de entrega de manera individual. En este primer reporte informamos sobre el cumplimiento de los componentes de coordinación interinstitucional por parte de los actores involucrados. Encontramos que existe una carencia de una estrategia integral y asignación conjunta de funciones. Se determinó que los actores involucrados en la entrega de víveres, Comisión Nacional de Emergencia, Comités Municipales de Emergencia, Ministerio de Educación y Secudis, cada uno ha definido elementos de los componentes de estrategia y asignación de manera individual, dando respuestas diferentes que carecen de coordinación entre ellos.
En el ente Contralor aseguran que se determinó que hubo comités de emergencia que definieron solo 3 criterios para entregar los víveres, mientras que otros hicieron hasta 13 criterios diferentes. También determinamos acciones aisladas en la ejecución de la entrega de víveres. A pesar del trabajo realizado por los comités municipales de emergencia en la distribución de paquetes de alimentos, se determinó que comités definieron hasta 13 criterios de selección, mientras otros solo 3. Por su parte, el MEP y el IMAS también definieron de manera aislada a los esfuerzos de la comisión y los comités tareas y rutinas para la ejecución de las entregas en los centros educativos y los ECUDIS. Ante los señalamientos, una de las instituciones, como la Comisión Nacional de Emergencias, aseguró que ellos con estas ayudas han llegado a más de 200,000 familias a lo largo de estos 5 meses. Logramos llegar a más de 200,000 familias, familias con condiciones y necesidades diferenciadas. Atendimos población que tenía orden sanitaria y que por lo tanto requería asistencia para poder hacer el aislamiento. Población vulnerable, personas con discapacidad, adultos mayores, o población que por las condiciones de COVID había perdido su trabajo, sufrido una suspensión del contrato o una disminución de la jornada. Intentamos obtener versiones también del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, y del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, al cierre de la edición no habían contestado a nuestras consultas. En el caso de la Comisión Nacional de Emergencias, aseguran que respetan el informe de la Contraloría, pero que no comparten los señalamientos. Nuevamente, los diputados postergaron la votación del crédito por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno considera urgente este préstamo para financiar los gastos del Estado y pagar parte de la deuda que mantiene con la Caja Costarricense del Seguro Social. Nuestra compañera, la periodista Melanie Corrales, nos informa desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Melanie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fracciones como la del PLN y el PAC ya tienen una posición clara de cómo votarán este proyecto de ley. Sin embargo, en la Unidad Social Cristiana todavía hay dudas, así como en otras fracciones y también con respecto a diputados independientes quienes se oponen a este proyecto. Lo cierto es que hoy no se pudo hacer esta votación y la sesión terminó a las 12:30 porque no se aprobó una moción para ampliar la sesión del plenario legislativo hasta que se votara en definitiva el proyecto de ley del Fondo Monetario Internacional. Veamos la siguiente información. La sesión de este jueves en el plenario legislativo concluyó con el mismo pendiente del martes anterior: votar en primer debate el crédito con el Fondo Monetario Internacional por $504 millones. Los recursos de este crédito se usarían en un 90% para el presupuesto nacional del 2020 y 10% restante para pagar parte de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que el gobierno considera de urgente aprobación. En la fracción de Liberación Nacional ya tienen claro que votarán a favor del empréstito, al igual que en la fracción del Partido Acción Ciudadana y Restauración Nacional, donde aseguraron que el préstamo es necesario para pasar de pagar deuda cara a deuda más barata, y de esa forma ahorrar 100.000 millones de colones en 5 años. El tema es, esa plata la voy a colocar en el mercado local, donde me cobran 5% de interés, o a veces 6%, e incluso han llegado a cobrar 9% de interés, o me la llevo al 1.55% que me ofrece el Fondo Monetario Internacional. No me pone condiciones, nada más me dice, porque soy parte del fondo, porque fuimos parte de su proceso de fundación, esto es un rescate porque sé que la estás pasando mal. El presupuesto de la República que permite que hoy se le puedan dar recursos al régimen no contributivo, que hoy se puedan pagar pensiones, que los maestros reciban su salario, que todos los servicios públicos se cumplan, tiene aprobado desde que funciona una parte que se hace vía endeudamiento. Y esa deuda no se sabía a la fecha de hoy por la pandemia que iba a necesitar crecer más porque los ingresos han caído. Y esto lo que significa es que va a cambiar mucha de la deuda de corto plazo, que es deuda mucho más cara, que se ha adquirido al interno del país, por una deuda con tasas de interés mucho más bajas y de un plazo de pago muchísimo más largo. Sí, nosotros llegamos a un consenso, los miembros de la fracción,
de determinar que este préstamo de 504 millones de dólares se iban a destinar un 10% para la Caja del Seguro Social y el restante para el cambio de deuda cara por deuda barata. Esa fue la determinación de la mayoría de hacendarios, por lo tanto Restauración apoya el proyecto ya en el plenario. Por el contrario, en la fracción de la Unidad Social Cristiana aún no definen si votarán a favor del crédito, mientras que en Nueva República manifestaron estar en contra, al igual que en el Frente Amplio y el Partido Integración Nacional. Bueno, me parece que hoy es un mensaje que el gobierno tiene que entender que falta dar otros pasos más importantes. Pero a nivel de fracción todavía estamos en conversaciones y escuchando a algunas gentes. Entendemos claramente que es una necesidad de cambiar esa deuda que es el objetivo de este proyecto. Van a vender activos. Está el FANAL, está el VIXA, no son claros. Entonces obviamente nosotros no podemos aprobar un préstamo o una serie de préstamos que vienen a desfavorecer a las futuras generaciones del país y que en ninguno de esos préstamos se contempla la reactivación económica, la generación de empleo o el combate a la pobreza. Y entonces quieren que votemos como un cheque en blanco el préstamo sin haber sido transparentes y plantearnos claramente qué es lo que van a ir a ofrecerle al Fondo Monetario Internacional. En esas condiciones no podemos votarlo. La discusión de este proyecto de ley continuará la próxima semana. La información que tengo por el momento desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Melanie Corrales desde la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo vetó la ley que exonera del IVA a la construcción. El objetivo es corregir un error que afectaría a 130.000 proyectos constructivos. Veamos. El Poder Ejecutivo busca enmendar un error que desfavorecía a más de 130.000 proyectos de construcción que tendrían un sobrecosto en el cobro del IVA. Esto a través del veto a la ley que exonera del impuesto de valor agregado a la construcción y presentando una nueva redacción que considera la posibilidad de que todos los proyectos queden debidamente incorporados con las ventajas tributarias que la Asamblea Legislativa había querido definir para ellos. A partir de la entrada en vigencia de esta reforma legal y en un proceso gradual, los diversos proyectos paguen el IVA en adquisición de servicios de manera escalonada en función de los años previstos en la ley. Resulta incuestionable que el presente veto tiene como único objetivo el procurar una mayor estabilidad en el sector, en un sector vital para el país en materia de empleo y producción, de tal forma que se logre una correcta aplicación del IVA en los servicios suministrados a proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia entre todas las personas obligadas tributarias. En conferencia de prensa, la viceministra de Ingresos explicó cómo quedaría la exoneración con los cambios presentados. Hemos realizado una propuesta de redacción al transitorio quinto, al transitorio único de la ley, que toma como referencia el plazo para su reglamentación, quedando de la siguiente manera: la exención al 100% a partir del día siguiente a la vigencia de la presente ley al 31 de agosto del 2021. Y iniciaríamos con la aplicación del IVA por un 4% del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022 y una tarifa del 8% del 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023. Este veto responde a observaciones de varios sectores e incluso de diputados de la República. En el expediente 21.637, que ya recibió el segundo debate, sí iba un periodo que tenía que aplicarse un efecto retroactivo, lo cual no es posible. De manera tal de que hemos consensuado con los sectores y con el Poder Ejecutivo para que se presente este veto con un texto sustitutivo que será recibido
en la Comisión de Infraestructura. La Comisión de Infraestructura tendrá que dictaminarlo lo más rápido posible y regresarlo a la corriente legislativa para darle nuevamente los 2 debates que corresponde. A partir del 1 de septiembre del 2023, estos servicios pasarán a estar grabados con la tarifa general del 13% del IVA. La Comisión Legislativa que analiza las denuncias contra la defensora de los habitantes recibirá la próxima semana en audiencia a la Contralora General Marta Acosta. Este jueves sesionó por primera vez la comisión que analizará las denuncias contra la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. La misma, integrada por 7 diputados, sesionará los lunes y jueves a las 7:30 de la mañana. Para la próxima semana empezarán las audiencias, en las que se recibirá a la Contralora General Marta Acosta, el director del Departamento de Calidad de Vida de la institución, Juan Manuel Cordero, a los representantes del Sindicato de Empleados y a los directores de los diferentes departamentos de la Defensoría, y terminarán las audiencias con la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Expediente 22.150, Comisión Especial Investigadora Defensora de los Habitantes, del diputado Roberto Vargas Víquez, hace la siguiente moción para que se reciba en audiencia a las señoras y señores que se detallan. Janet Carrillo Madrigal, cédula de identidad 1464208. Al Hazel Díaz Meléndez, cédula de identidad 1771171. Álvaro Paniagua Núñez, 1571714. Laura Fernández Díaz, cédula 1727345. Alejandra Sobrado Barquero, 1844123. Y a David Walsh Jiménez, cédula de identidad número 1958343, con el fin de que se refiera al expediente 22.150, Comisión Especial Investigadora, Defensoría de los Habitantes. Los diputados que integran esta comisión son Aida Montiel, Nilsen Pérez, Eric Rodríguez, Otto Roberto Vargas, Jorge Luis Fonseca, Melvin Núñez y María Inés Solís, quienes tendrán que remitir un informe al plenario legislativo antes del 7 de septiembre. Ellos tendrán un plazo de 15 días para rendir el informe al plenario, que después estará conociendo el resultado de la investigación para decidir si se mantiene a la defensora de los habitantes en su cargo o si por el contrario es cesada de la misma. Posteriormente, el plenario legislativo determinará a partir de ese informe si la defensora incurrió o no en una negligencia notoria o en una violación al ordenamiento jurídico que justifiquen su destitución. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Y a las 7 de la noche con 18 minutos vamos a hacer un repaso por el estado del tránsito en la ciudad capital. La primera imagen que estamos viendo en este momento corresponde a la ruta 215 en Zapote por el registro nacional. La vía se ve completamente despejada, muy poco tránsito a esta hora. La superficie de rodaje está húmeda, resbaladiza y con mala visibilidad debido a una leve llovizna que cae sobre esa zona en este momento. Nos movemos ahora a circunvalación por la rotonda de San Sebastián. Tránsito fluido, pocos vehículos, superficie de rodaje en condiciones resbaladizas y buena visibilidad. Ahora la imagen corresponde a la ruta número 3 en Heredia por el Paseo de las Flores. La entrada de Heredia se ve bastante despejada, tránsito fluido, aunque las condiciones de rodaje son de cierto peligro porque el pavimento está mojado y hay poca visibilidad debido a la lluvia. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín,
Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Vamos ahora a nuestro primer corte comercial, pero no se vaya, quédese con nosotros informándose en la señal del 13. Costa Rica cuenta con una Comisión Nacional de Vacunas, quien coordinado con el Ministerio de Salud será quien debe definir los protocolos para inmunizar contra el COVID-19 una vez que hayan aprobado una vacuna. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. De en pie contra el racismo, también en Alemania hay personas que luchan contra la discriminación y el odio. Cuidado, elefantes. En la India, un sistema de alarma previene a los habitantes de la presencia de paquidermos. Global 3000, martes a las 10 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos ahora a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 591 colones con 69 centavos. El precio del dólar en la venta, 597 colones con 82 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. A medida que países como China, Gran Bretaña y Estados Unidos avanzan en las etapas de estudios clínicos para obtener una vacuna efectiva y segura contra el COVID-19, empiezan a surgir preguntas sobre quiénes podrán acceder a esta vacuna, cuál será el precio, de qué manera se distribuirá y cuánto demorará en llegar a países como Costa Rica. Para analizar estos temas voy a conversar ahora con la doctora Leandra Abarca Gómez del programa de inmunizaciones de la Caja. Buenas noches, doctora Abarca. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctora, hay al menos 4 vacunas en etapa de estudios clínicos masivos con seres humanos. Varios de estos estudios podrían terminar entre fin de este año y comienzos del año próximo. ¿Hay una fila o un orden de llegada para comprar entre los países para comprar esta eventual vacuna? ¿Ya hay gestiones de la Caja para obtenerla? ¿Alguna de ellas? Sí, bueno, sí, cada vez está más cerca ya la posibilidad de contar con la vacuna del COVID a
nivel de los diferentes países y por supuesto a nivel de Costa Rica. Todo ha empezado desde que inició el proceso de investigación de las posibles vacunas. El país, no solamente la Caja, sino el Ministerio, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, han estado siempre con las últimas noticias y buscando cómo ir planificando todos los procesos que tenemos que tener tanto a nivel del país para poder traer las diferentes vacunas que se vayan a aplicar. Definitivamente se ha estado trabajando y estaríamos en los procesos de planificación y de organización de los servicios una vez que ya se cuenten con los lineamientos establecidos y sobre todo con la vacuna que ya sea segura y efectiva. Ahorita, como usted lo mencionaba, hay gran cantidad de vacunas desarrollándose. Ahorita tenemos alrededor de 6 que ya están en una fase clínica 3 y que serían las que de aquí al otro año podrían pasar a la siguiente etapa para poder tener su registro, el aval para poder producir masivamente y poder distribuirlo a los países. Pero definitivamente el país como tal, todo el sector salud ya ha estado trabajando y está trabajando en poder tener todo listo para la llegada de la vacuna y el beneficio a la población. ¿Hay dinero para una compra masiva? En algunos casos se habla de que las vacunas que se van a producir tanto en Argentina como en México costarían entre 2 y 4 dólares cada dosis. ¿Ya calcularon cuántas dosis requiere Costa Rica? Realmente todavía no hay un número definido, ya se saben cuáles son las opciones, pero como le digo, hasta no tener ya la vacuna que va a ser, la vacuna que pase con todos los estudios, la parte sobre todo de seguridad y eficacia, entonces ya pues vamos a ir presupuestando toda esta parte. Sin embargo, todo el sector salud del país ha estado ya buscando diferentes opciones y escenarios para poder darle financiamiento a esta compra de esta vacuna y poder, en el momento en el que ya esté aprobada para su distribución y que se pueda traer, pues el presupuesto y sobre todo, pues toda la otra parte logística, porque una vez que ya la vacuna quede aprobada, que tengamos el presupuesto, que la adquiramos, viene todo el proceso logístico que garantiza, como en todas las demás vacunas, que esta vacuna sea segura, de calidad, que llegue a toda la población, que sea la población meta, para que al final podamos tener tanto inmunidad individual como inmunidad colectiva. ¿Ya han calculado a cuántas cantidad de personas hay que vacunar en una primera etapa? Realmente todavía no hay un número definitivo, pero sí, digamos, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que ir, así como usted lo menciona, por etapas. Inicialmente con los grupos más vulnerables y los grupos de mayor riesgo de enfermar y de complicarse, y posteriormente, pues, con los demás grupos. Hay que tener en cuenta que esta es una vacuna que todos los países están esperando, que la producción, una vez que ya pasen la fase 3, pues va a ser una producción que va a tener que dar abasto a todos los países y que tal vez la disponibilidad de vacuna pues no va a ser suficiente toda junta en un mismo momento. Sin embargo, sí se tiene que ir priorizando de acuerdo a los estándares internacionales y sobre todo a los criterios técnicos y científicos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Justamente, doctora, va a haber un filón de demanda sobre esta vacuna y porque todo el mundo está con eso en la cabeza tratando de ponerse a salvo. La Caja tiene un protocolo claro de a quiénes vacunar primero, quiénes, también si la vacuna va a ser obligatoria. No, todavía no está el protocolo definido, como le digo, está en el proceso de elaboración de todos los diferentes elementos, no solo la planificación, sino la elaboración de los documentos técnicos, la definición de los grupos, la definición de la vacuna, la definición de la cantidad de personas, pero al igual que todos los años con las diferentes vacunas que aplica la Seguridad Social, va a existir un protocolo que dice claramente y justifica científicamente y epidemiológicamente cuáles van a ir siendo los grupos que se les va a ir dando prioridad de manera inicial para posteriormente ir con los demás grupos que también vayan a ser población meta. En su debido momento, cuando ya todo esto esté un poquito más encaminado, pues la población se va a ir dando cuenta a través del Ministerio de Salud, a través de la Caja o de la Presidencia.
Muchísimas gracias a la doctora Leandra Abarca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted. La Comisión de Gasto e Ingreso Público citó este jueves a varios funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social que formaron parte de una comisión técnica para la polémica compra de 12.000 mascarillas. Los funcionarios indicaron que la gerencia de logística insistió en 2 ocasiones sobre la revisión de productos de 2 oferentes específicos con incumplimientos. La periodista Rita Valverde nos ofrece más detalles de esta información. Adelante, Rita, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto y compañeros. De acuerdo con el reporte epidemiológico dado a conocer este jueves, se reportaron 666 nuevos casos de COVID-19. También de ellos, 207 fueron reportados por Nexo y 459 por laboratorio. En casos totales, el país alcanza 31.075 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia. 410 personas están hospitalizadas y 128 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas fallecieron 12 personas y en total se registran 333 fallecimientos de personas durante esta pandemia. También en temas de la pandemia, este jueves fueron citados 3 funcionarios de una comisión técnica de la Caja Costarricense de Seguro Social a la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para determinar y aclarar respuestas a los diputados sobre la compra de 12.000 mascarillas. Veamos la información que hemos preparado para ustedes. La gerencia de logística de la Caja Costarricense de Seguro Social insistió en 2 ocasiones sobre la revisión de 2 proformas de oferentes de mascarillas que tuvieron algún incumplimiento en sus productos. Así lo manifestaron los funcionarios de una comisión técnica de la Caja para determinar la calidad y el cumplimiento de los requisitos de varios oferentes de mascarillas a la institución. Los funcionarios fueron citados este jueves a la Comisión de Gasto y de Ingreso Público en la Asamblea Legislativa para referirse al tema. Este mismo marcador 2 veces. Una vez lo envío con los documentos correspondientes. La segunda vez, la primera vez lo entrego sin documentos o con los documentos incompletos. La segunda vez presentó el mismo objeto de contratación, pero ya subsanando los errores que había cometido la primera vez. Por eso es que quiero aclararme, porque usted me dice que eran objetos diferentes. ¿Cómo sabe que eran distintos? Tras la consulta del legislador Carlos Ricardo Benavides, esta fue la respuesta. Con la documentación correcta, la cual fue analizada en la fecha del 18. De acuerdo, ¿eran las mismas o no eran las mismas? En relación a la de David Landergren, esa nosotros sí hasta hemos recibido y sí podemos constatar que era un producto el cual se estaba ofreciendo. Asimismo, Oraya Solano, especialista de la Caja, explicó que la comisión técnica fue instaurada en marzo anterior y específicamente para la revisión del caso de la compra de 12.000 mascarillas que a un final fueron adjudicadas a 2 proveedores sin experiencia, como David Landergren y MR Comunicaciones Políticas. 3 momentos se podrían definir en lo que consiste definir una ficha técnica, una revisión de proformas a la óptica meramente técnicas y el tercer paso, el análisis técnico del producto entregado. Para determinar si hubo alguna irregularidad en esta compra, la Caja inició una investigación y separó de su cargo a 3 funcionarios de manera temporal, entre ellos el gerente de logística, Luis Fernando Porras. Bueno, y recordar que tal y como lo veíamos en la nota, la Caja Costarricense de Seguro Social inició una investigación para determinar si hubo o no irregularidades en la compra de estas 12.000 mascarillas. Dentro de esta investigación hay 3 funcionarios que fueron separados de sus cargos por 4 meses, entre ellos el gerente de logística de la institución, Luis Fernando Porras, y otros 2 funcionarios más. Hasta el momento ellos van a conservar su goce salarial, tal y como lo venían haciendo antes de ser separados de estos cargos. Esta es la información que tenemos de momento y volvemos con ustedes al estudio.
Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. Hacemos ahora una pausa y enseguida venimos con más información. Quédese en la señal de Canal 13. Uno de cada 4 docentes no tiene conexión a Internet o es muy inestable para las clases virtuales. Además, más de la mitad desconoce cómo se dan clases a distancia. ¿Sabes por qué las ardillas somos felices? Porque sabemos ahorrar. Para abrir tu ahorro y recibir consejos, entra a la página y apps del BN. Juntos, vamos a cumplir todas nuestras metas. Si la raíz desaparece, desaparece la cultura. Pues no podemos separar la raíz de lo que realmente somos. Como parte de nuestra celebración del mes afrocostarricense, presentamos Diáspora Africana. Cuando hablamos de diáspora africana, entonces nos estamos refiriendo al pueblo africano que se fue esparciendo por todo el mundo. Un espectáculo lleno de música y color en honor a las flores y la cultura afro. El 27 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 30 a las 10 de la mañana, aquí en 13. Costa Rica Televisión. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas: fiebre por más de 3 días, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apretazón de pecho o sonidos en el pecho al respirar, pérdida del olfato o del gusto, desorientación, somnolencia, vómito o diarrea persistente, descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato al centro médico más cercano. No espere. Este mes de agosto, como homenaje a la cultura afrocostarricense, Construyendo nuestra nación, un documental que nos lleva de viaje por la historia costarricense y el aporte de la cultura afrodescendiente a través de las épocas. En Costa Rica llegaron primero en los 1870s, contratados para la construcción del ferrocarril, después para la exportación del banano. El jueves 20 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 23 a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. A las 7:38 de la noche estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Ayer el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR reveló los resultados de su última encuesta de opinión pública. Las encuestas son básicamente fotos de un momento social. Son instantáneas del humor colectivo que existe en el momento. ¿Qué muestra la foto que reveló el CIEP ayer? Para hablar de esto, invité al periodista especializado en temas políticos, Álvaro Murillo. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto saludar a usted y a todos los televidentes. Álvaro, hablábamos de esta foto del humor social del momento. ¿Qué muestra la foto de la encuesta sobre la imagen del gobierno y el Congreso? Bueno, Ernesto, parece que la encuesta trae algo que no es para nada sorpresivo, y es el grado de pesimismo que hay en la población, y no solo por el momento de la pandemia. Es una tendencia que ya viene bastante alta de pesimismo sobre la situación de la economía nacional y también por el rumbo que tiene el país o el que lleva encaminado hacia el futuro. Esta es la parte no sorpresiva. Otra parte también no sorpresiva es la alta preocupación que hay sobre el desempleo, que aquí parece ser una preocupación pues generalizada, independientemente de si la expresan personas que han sufrido el desempleo en carne propia o en su propio hogar, que es el 53% de la población según lo que se proyecta de esta encuesta,
sino otras personas que pudiendo tener empleo en este momento, como nosotros, sabemos que es o consideramos que es el principal problema que tiene el país hasta ahora. Estas dos cosas ciertamente no son sorpresivas. Sí es de alguna forma sorpresivo la uniformidad de las posiciones que hay, tanto sobre el apoyo del gobierno también, o la falta de apoyo que tiene el gobierno ahora mismo, como otras de las consultas que hace la encuesta, porque en general es bastante uniforme el castigo o el rechazo, las opiniones negativas que recibe el gobierno después del repunte que le había representado el principio de la pandemia, según lo que reflejó la misma encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en abril. Entonces, es bastante uniforme, aunque a mí me parece que es muy llamativo también ver la nota que se le da no solo a gobierno, sino también a otras instancias que forman el sistema político y que asoman también algunos otros detalles para considerar, sabiendo que la encuesta tampoco es posible, digamos, obtener todas las respuestas que uno quisiera, pero sí da algunas pistas. Álvaro, uno tiene la idea de que pasado el momento inicial de la pandemia, en donde hubo mucha unidad y acuerdo, a medida que pasan las semanas van surgiendo fisuras, grietas y divisiones. Muestra la encuesta una grieta social diferente a la tradicional entre ricos y pobres. Bueno, yo creo que no solo la encuesta, sino la realidad de la discusión de los últimos meses, por ejemplo, con esta dicotomía entre lo público o el trabajador público y el trabajador privado, porque, a ver, ya no solo ricos contra pobres, ricos hay en el sector público y ricos hay en el sector privado, y personas con muy bajos ingresos los hay trabajando en el sector público, aunque ciertamente por su naturaleza es un empleo formal, pero tal vez muchas veces con ingresos muy bajos, y también en el sector privado, y ni qué decir en el sector informal también. Sí es cierto que se evidencia aquí una pérdida, un deterioro de la confianza que reciben las distintas instituciones que se supone son representantes del pueblo. A ver, obviamente la naturaleza, la primera que uno mencionaría, la Asamblea Legislativa, cae en relación con lo que tenía en abril. Entonces uno dice, bueno, la Asamblea Legislativa, ¿quién es? Bueno, son 57 diputados. Ya perdimos la cuenta de las fracciones que hay y ni qué decir de las facciones que hay dentro de estas mismas bancadas. Entonces cuesta mucho poder atribuir digamos, a quién cargarle la factura por esta pérdida de credibilidad que también tiene la Asamblea Legislativa, no solamente el gobierno. Están muy parejitos en la nota que le otorga la población según el estudio que entregó el CIEP anteayer. Entonces, la Asamblea Legislativa, gobierno, la misma Defensoría de los Habitantes, en esta coyuntura bastante peculiar en la que está, en la que está batiéndose la defensora Catalina Crespo, parece que tampoco obtiene una nota de 6 en la escala de 1 a 10, y luego los partidos políticos que aparecen con una nota de 3.8, o sea, sacarse un examen, un 38, ya todos sabemos lo que significa. Es una reprobación absoluta que otorgan los partidos políticos, pero al mismo tiempo líderes empresariales, o más bien grupos empresariales, obtienen una nota muy baja, suponiendo que existe un solo grupo empresarial, que no es cierto, que no lo hay, que es muy diverso y que esas fracturas, como decís vos, Ernesto, se han ido evidenciando en los últimos meses, una fractura dentro de los mismos grupos, porque ya la dicotomía sindicatos, empresarios, pues existe, pero no es absoluta, no es uniforme. Dentro de los sindicatos también hay diferencias y, por cierto, aparecen muy mal calificados en la nota que le otorga a la población según este estudio del CIEP. Un país, hay un cambio en esta foto de la que hablábamos al inicio. La primera foto, la de abril que sacó el CIEP, o la foto que el CIEP sacó en abril, mostraba un país unificado. Esta muestra un país mucho más dividido, en donde parece haber una cierta acuerdo solamente en apoyar las medidas sanitarias.
Sí, Ernesto, los investigadores parece que lo han expresado muy claro cuando dice que volvimos a los niveles pre-COVID, no solo en la calificación que recibe el gobierno, sino también en el escepticismo o el cuestionamiento a algunas medidas del gobierno, ni qué decir en las que son de carácter económico. Ahí es cuando más se manifiestan el escepticismo, aunque sigue siendo alto, aunque ha bajado, pero sigue siendo alto el apoyo a algunas medidas sanitarias. Lo cierto es que aquí los grupos, incluso cuando uno dice gobierno, la pregunta es a quién se refiere con gobierno, ¿verdad? En esta suerte por la que sigue apostando el presidente Alvarado 2 años y resto después de empezar su administración de unidad nacional, ¿verdad? Sigue siendo diversidad dentro de una formalidad. ¿Quiénes son los sindicatos que hablan? ¿Quiénes son los grupos empresariales? Y entonces es cuando uno dice, bueno, aquí ¿quién representa? Y lo digo como periodista mismo, de verdad, Ernesto, los que estamos lidiando con esto, cuando uno dice, bueno, queremos tener la opinión de los empresarios. Ajá, ¿cuáles? ¿Quién habla en nombre de los empresarios? ¿Quién habla en nombre de los trabajadores? ¿Quién habla en nombre incluso del partido político X, del Partido de Liberación Nacional? ¿Quién puede considerarse representativo de esta organización, de este partido, de esta institución, como para poder ir poniendo orden dentro de esta discusión nacional que tendremos que tener para esta situación de pandemia y de por sí para lo que teníamos ya centrado sobre todo en la sostenibilidad del modelo de bienestar que quisiera tener Costa Rica? Entonces, cuando uno ve que cuesta identificar esta representatividad, cuesta ver quién habla en nombre de qué grupo, pues es lógico que entonces haya muchos desencuentros y mucha sensación de confusión, de caos, a pesar de que, como dice la encuesta, sigue siendo sólido el apoyo al sistema democrático. Ese es el riesgo, que este apoyo se vaya minando justamente por esta carencia de representatividad que puede tener la población, independientemente de cuáles sean los actores en el juego de poder. Una foto complicada la que nos muestra esta encuesta del CIEP, la última encuesta, la de agosto, sobre el país. Muchísimas gracias al periodista especializado en temas políticos, Álvaro Murillo. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Vamos a una pausa comercial y enseguida venimos con más información. Quédese en la señal del 13. Tu negocio de pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa, vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos, porque somos tus más grandes fans, porque estamos juntos por las empresas que dejan huella, por los negocios que mejoran comunidades, juntos por tu negocio. Toño, yo no soy la misma mujer de antes. Yo cambié mucho, ¿sabes? Y me demostré que sos un hombre de verdad. El examen me salió positivo. Sí, estoy embarazada. Si vos sos menor de edad, hay que avisarle a tus padres, hay que poner la denuncia en la policía. Los martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123,000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. A las 7 de la noche con 49 minutos, estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. En promedio, 1 de cada 4 docentes, es decir, 25%,
no tiene conexión a Internet o la conexión que tiene es inestable y poco más de la mitad no tiene conocimientos para dar clases a distancia. Entre tanto, otros buscan la forma de capacitarse y reinventar sus lecciones para llegar de una forma efectiva a los alumnos en tiempos de pandemia, cuando muchos de ellos tampoco tienen acceso a la tecnología. Estos son parte de los resultados que arrojó una encuesta realizada por el Estado de la Nación. La pandemia por COVID-19 cambió las formas de contacto social y las lecciones en nuestros centros educativos no fueron la excepción. El proceso educativo depende primordialmente de las interacciones entre docentes y estudiantes. En el aula, esas interacciones ocurren a diario, pero ¿cómo ha sido este proceso con las lecciones a distancia? La brecha digital que hay ha afectado el proceso de educación a distancia. Nuestros estudiantes pierden ese vínculo que tienen con la institución y con el docente. Hemos tenido que aplicar protocolos de alerta temprana a través de los comités UPRE, pero sin embargo en algunas ocasiones ha sido en vano. Los padres de familia, al perder su trabajo, han perdido el dinero para recargar y poder tener un plan de internet que permita ese contacto entre el docente y el estudiante. Actualmente uno de nuestros retos es evitar que el estudiante pierda el vínculo con la institución, que el proceso de educación se lleve a cabo de la mejor manera, que haya una comunicación fluida, que la educación o que las guías de trabajo estén llegando a esos estudiantes, que ellos no se desvinculen del todo del centro educativo. Capacitarse uno continuamente sí ha sido como una de las cosas que más he procurado, porque me gusta mucho lo que es trabajar a nivel de ambiente. Entonces no quiero como que mis estudiantes estén tanto sentados frente a la computadora, entonces trato de reinventar actividades que ellos puedan tener contacto con el ambiente y así a la misma vez hacer el aprendizaje de una manera significativa con lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Porque sabemos bien que no pueden estar saliendo a hacer compras de materiales ni nada, pero entonces utilizar lo que nos da la naturaleza para lograr llegar a darles esos conocimientos y esos aprendizajes. Una encuesta realizada por el Informe del Estado de la Nación evidenció que el 71% de los docentes reporta tener acceso a Internet mediante una conexión estable, es decir, tienen Internet a través de teléfono fijo o fibra óptica. Hay un 23% del personal con conexiones a través del celular y un 2% que no tienen del todo, lo que representa una barrera de entrada para impartir sus clases a distancia. Ese 2% de docentes sin conexión a Internet lo constituyen 751 profesores que se concentran en direcciones regionales fuera de la gran área metropolitana, tales como Sulá, Peninsular, Grande de Térraba, Aguirre, Santa Cruz, Nicoya, Coto y Cañas, entre las principales. Este informe y otros procesos de monitoreo que se han realizado en este periodo del tiempo le permiten al Ministerio de Educación Pública delimitar de mejor manera intervenciones de apoyo a las personas docentes y también a las personas estudiantes en el marco de sus necesidades y requerimientos por las diferentes condiciones que tenemos en el país. Para el mes de septiembre, el Informe del Estado de la Educación y el Ministerio de Educación Pública están coordinando un proceso de divulgación conjunta de resultados de este proceso de investigación que estamos seguros será de mucho interés nacional. Tener Internet no asegura una interacción adecuada, así lo evidencia la encuesta. Como podemos observar en el gráfico, en preescolar un 37% de docentes cuenta con formación en herramientas virtuales para la enseñanza y un 63% sin formación. En primaria un 42% con formación y un 58% sin formación, mientras que en secundaria hay un 52% con formación y un 48% sin formación. En promedio, 1 de cada 4 docentes, es decir, un 25%, no tiene conexión o la que tiene es inestable y poco más de la mitad no tiene conocimientos para dar clases a distancia. Sumado a esto, el poco acceso a Internet que tienen algunos estudiantes. La información analizada hasta el momento revela 3 problemas importantes. El primero tiene que ver con la conexión a Internet del personal docente. Existe un porcentaje considerable de docentes que se conecta para dar sus lecciones a través del celular o que no cuentan con conexión a Internet.
Esta situación requiere una respuesta rápida por parte de las autoridades. El segundo problema es el reporte mismo que hacen los docentes acerca de sus deficiencias de formación en temas de educación virtual, apoyos pedagógicos a distancias y manejo de plataformas. Más de la mitad de los docentes indican que no han recibido formación en estos temas, y estos problemas son aún mayores en los niveles iniciales de preescolar y primaria. El tercer nudo importante identificado en este análisis tiene que ver con la suma de estas dos condiciones, que deja un conjunto importante de estudiantes en una situación vulnerable. El estudio resalta que la gran mayoría de profesorado ha contactado a todos o algunos de sus estudiantes. Sin embargo, hay 2.397 docentes, un 4%, que al momento de la encuesta no habían establecido ningún contacto con sus alumnos. Habían sido rezagos y debilidades que el país venía acumulando desde hace muchos años. Por ejemplo, el acceso desigual a las tecnologías digitales, incluyendo la Internet, a nivel de los hogares. Y esto es interesante, la Fundación ha estado trabajando de la mano con el Ministerio de Educación Pública para que a nivel de los centros educativos esas desigualdades se minimicen, dando acceso a todos los estudiantes a las tecnologías y al aprovechamiento de estas tecnologías para el aprendizaje. Esta crisis nos empuja a movernos, a atender retos que ya estaban, pero uno muy importante, la desigualdad en el acceso al Internet. Un segundo tan importante como el anterior es el de capacitar y acompañar más a los docentes para que desarrollen sus propias competencias digitales como docentes. Estos resultados son producto de una encuesta en línea a 42.074 docentes de centros educativos públicos en todo el país, aplicada por el Informe Estado de la Educación en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. En temas meteorológicos, la depresión tropical número 14 avanza hacia el suroeste de Centroamérica. Sin embargo, tendrá efectos indirectos sobre Costa Rica por lo que queda de la semana. Esta es la depresión tropical número 14 que se formó este jueves a eso de las 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Esta era la onda tropical número 30 que el Instituto Meteorológico Nacional venía dando seguimiento, pero se fortaleció, subiendo de categoría a depresión tropical. La misma se encontraba esta tarde a unos 800 kilómetros de la costa del Caribe costarricense y se mueve hacia el suroeste de Centroamérica. Esta mañana la onda tropical número 30 alcanzó la categoría de depresión tropical, la número 14. La misma ha estado generando ya una activación, un reforzamiento de la zona de convergencia intertropical sobre nuestro país, la cual, como se ha venido mencionando, está activándose y de hecho ya esta mañana ha estado generando precipitaciones cercanas a los 80-90 litros por metro cuadrado en la península de Nicoya, en nuestro Pacífico Norte. Este ciclón tropical generará efectos indirectos sobre el territorio nacional con un aumento en las precipitaciones por el resto de la semana. Estamos previendo que esta depresión tropical siga avanzando hacia el sector centroamericano y que su influencia indirecta permanezca a lo largo del día de hoy y el fin de semana sobre nuestro país. Debido a estas condiciones, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene las alertas sobre el territorio nacional, alerta amarilla para todo el Pacífico, para el Valle Central y para la zona norte, mientras que para el Caribe se mantiene la alerta verde. Hay que recordar que hemos venido con un periodo lluvioso más o menos constante desde hace varios días, lo cual nos hace prever que hay diferentes sectores que están en este momento altamente vulnerables por factores relacionados directamente a la humedad de los terrenos. Es muy importante y necesario que aquellas personas que habitan en zonas frecuentemente afectadas por inundación o deslizamiento estén muy atentos, sobre todo en horas de la tarde, y a partir de hoy en la tarde, mañana viernes, sábado e inclusive el domingo, de acuerdo a lo que se nos ha informado. La tarde de este jueves se reportaron 2 incidentes por caída de árboles en Golfito y Punta Arenas. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el brillante filósofo Dr. Alex Jiménez, que puede aportar la filosofía en tiempos de pandemia.
No se vaya de la señal del 13, ya volvemos. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINART en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINART Digital. No se lo pierda. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e